y profe, el doctor Diego Vivas Tobaño. Él es médico cardiólogo del Hospital Metropolitano de Quito, especialista en estimulación cardíaca y en electrofisiología invasiva. El doctor Vivas nos va a hablar del marcapasos incables en Latinoamérica, más importante que nunca, sobre todo en nuestra región. Diego, gracias y bienvenido. Muchísimas gracias con todos y mil disculpas por haber tenido que hacer ese cambio de última hora porque aparentemente el otro computador tuvo un, colapso. Todo puede pasar. Bueno, yo voy a adelantar un poco, me antecedo a mi maestro. Curiosamente el doctor fue quien me enseñó mucho de lo que sé hacer actualmente en Leadless. ¿Le pueden dar clic para pasar las diapositivas, por favor? Bueno, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo por nosotros mismos. Mi nombre es Diego Egas, vengo de Ecuador y vengo a hablarles un poco a manera de fantasma del pasado, presente y futuro en Leadless. Y a pesar de ser speaker para una casa grande como es Medtronic, nada de lo que se va a decir hoy está influenciado por mis conflictos de interés. Así que vamos a empezar en la agenda del día de hoy hablando un poco del review. Curiosamente, hace no mucho tiempo nosotros hablábamos de todo reescribir la historia. En las charlas previas que hemos tenido en congresos hablábamos, fíjense, desde marcapasos tan antiguos como el de Hyman, que era literalmente poner una espada funcionando el tórax y darle manivela para que haga electricidad, hasta lo que luego publicó orgullosamente Popular Electronics diciendo que ya existían dispositivos que se podían implantar. Y luego lo que fue sucediendo después... Pasamos, por favor. ¿No me pasa? Clic en la pantalla. Y luego lo que sucedió después, años después, casi 70 años después, cuando hablábamos de ya chips. Igual Popular Mechanics hablaba de chips que se insertaban en el corazón y que servían para hacer algo de estímulo un poquito menos dañino. Y avanzamos también en las tecnologías que decían que hacían coordinación, respetaban el ritmo intrínseco y también respetaban la coordinación aurículo-ventricular. Esto fue, ya lo vamos a ver, con el Marvel 2. De nuevo, por favor, clic en la pantalla, no sé qué está pasando. Y así fuimos avanzando hasta que llegamos a mejorías tan grandes como la segunda generación de los dispositivos que buscaban no solamente en formas más sencillas de implantes, sino menores complicaciones y lo que actualmente sentimos como orgullo, nacido en Latinoamérica, que es la real fisiología del sistema de conducción. Adelante, por favor. Y pues curiosamente, como les decía hace pocos meses, en las charlas que se daba de Leadless, se hablaba de paso a paso cómo implantar. Sin embargo, hemos avanzado tanto actualmente en los marcapasos incables que ya no hablamos ni siquiera de la evidencia tan contundente de los estudios pivotales, como por ejemplo, necesidades de energía iguales a los convencionales, sensibilidad igual a lo convencional, impedancias sostenidas en el tiempo. No solo hablamos de eso, sino también por qué superar, por qué es mejor un Leadless versus un convencional. Pues la lógica nos dice que mientras menos exposición en material, menos complicación. Y efectivamente es así. Si ustedes ven en el gráfico, todo lo que tiene un marcapaso convencional puede complicar. Puede complicar bolsillo, puede complicar electrodo, puede fracturar, puede hacer neumotórax, etc. Y las grandes series mundiales nos dicen efectivamente eso. Si bien es cierto, en centros de grande volumen, muy avanzado, es raro que complique un marcapaso, pero todo puede suceder. Y efectivamente las tasas de complicación en series de casos pueden llegar tan altas como 12.4% de los implantes, siendo muchos relacionados a la LITS, al bolsillo, neumotórax, y uno que nos alerta, nos alarma mucho, que es efectivamente infecciones. Y fíjense un poco más allá, cuando nosotros vamos a ver la comparación clásica de convencional versus Leadless, ya se demostró que disminuye un 63% de las complicaciones versus marcapasos transvenosos, lo cual es bastante bueno en términos de números. Pero si yo les digo que los Leadless hasta corren, pues alguien va a decir, este ya está loquito. Sí, corren, porque la tecnología ha avanzado más rápido que cualquiera otra dentro de la estimulación cardíaca artificial. Y fíjense los números globales, esto es un corte de 2023 diciembre, en el cual nosotros vemos grandes avances desde el 2016 hasta el 2023 diciembre. No es mucho tiempo, si se dan cuenta, pero fíjense cómo ha avanzado la indicación de implantes en lugares como Estados Unidos, como Japón y Europa. Sin embargo, Latinoamérica es la curva más inferior. Preocupa un poco qué está sucediendo, pero no preocupa del todo cuando vamos a ver las proyecciones, porque se predice que de aquí a no mucho tiempo más, 4 años, va a crecer en un 10 veces más el implante en todo continente, incluyendo Latinoamérica. Y los gastos de estimulación Leadless también, gastos para salud, va a crecer también, dedicado ya no tanto a convencional, sino también a Leadless. Pues eso es lo que tenemos, ese es el panorama. Pero vamos más adelante. ¿Por qué Leadless? ¿Cómo justifico Leadless? Solo con el ejemplo más típico de infección ya podemos justificar, porque es raro, sí, pero es fatal. La gente se muere por endocarditis por dispositivos y es extremadamente caro, porque no es solo comparar el precio del dispositivo como tal. Fíjense en estas varias series de casos desde los pivotales iniciales. Se vio que los dispositivos Leadless, curiosamente, incluyendo en pacientes en vigencia de sepsis, se infectaban menos. Se infectaban muchísimo menos, y hay este caso de 17 pacientes, los cuales una parte fue luego de infección y retiro del sistema a implante de un nuevo convencional, otra parte a Leadless. Todos los de convencional se reinfectaron y terminaron en Leadless. Y eso es lo que nos dicen las series de casos. Y cuando comparamos nosotros el precio absoluto,
Esto, claro, es Europa. $7.000 versus $700 de un convencional, pues no tiene punto de comparación. Pero cuando vamos más allá y vemos cuánto nos cuesta una real complicación de fractura de electrodo, de bolsillo, de infección, pues no hay punto de comparación, como digo. Es tremendamente más alta una complicación que el costo absoluto de un leadless. Y este análisis costo-beneficio ya lo hicieron en el Reino Unido y los noruegos y llegaron a la conclusión de que en indicaciones específicas los leadless tienen absoluto beneficio en costo para la terapia convencional. Y eso nos va a hablar el doctor, efectivamente. ¿Por qué se infectan menos? Pues hay varias hipótesis. Dentro de ellas, pues porque no hay bolsillo, porque no se topa, no se manipula el dispositivo, o porque se encapsula tempranamente. Pues no tenemos la respuesta, pero sin duda se infecta menos. Y eso nos llevó a las indicaciones actuales en guías que ya mencionan a los dispositivos leadless como una primera opción, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de infección, falla de accesos vasculares, hemodiálisis y discutible indicación en aquellos que tienen comprometido el tiempo de vida o que tienen indicaciones específicas como psiquiátricas, por ejemplo. Pero ¿dónde estamos ahora presente y un poco más direccionando a Latinoamérica? Pues estamos ya en visión del siguiente paso. Hablamos ya, y el problema tal vez no es de los dispositivos, es nuestro. Seguramente los cardiólogos y los electrofisiólogos lo que queremos es lo mejor para el paciente. Y ahí nos ponemos a discutir que queremos algo no artificial, como que queremos algo fisiológico. Y esta palabra fisiológica involucra demasiado, porque cuando nosotros vamos a analizar realmente, ¿qué opciones tenemos? Pues para fisiología podemos tener sincronía auriculoventricular o pacing auriculoventricular, o simplemente para fisiología, pues nuevos algoritmos, nuevas baterías, que no se reimplante cada cierto tiempo. Pero aparentemente muchas de las industrias y empresas de leadless pensaron que lo más importante era la sincronía auriculoventricular y enfocaron varios trials, sobre todo este grande que fue el inicial, que es un trial que logró la sincronía auriculoventricular con single cable, lo que era equivalente a un single cable en el pasado. Ahora es simplemente un algoritmo de detección de un pulso atrial que se traduce en un comando ventricular para pulso. Y demostraron eficacia, pero todo eso solo nos muestra que tenemos una parte de las indicaciones del espectro de bradicardias. FA con bloqueo AB, pero todo lo que era enfermedad de nódulo sinusal era un problema. Y ahí viene un poco la tentativa de utilizar leadless bicamerales, que actualmente ya no es un sueño. Una compañía pues ha buscado esto en estimulación en animales y aparentemente con buenos desenlaces de implante de un leadless atrial y un leadless ventricular, y la otra ya la llevó a cabo, ya demostró en un estudio en el cual efectivamente se hacía lo mismo pero con otro sistema de entrega a manera de tornillo, uno atrial, uno ventricular, y se logró demostrar en las varias posiciones, en las varias actividades, que efectivamente sí se puede hacer esa conducción auriculoventricular y pacing auriculoventricular real. Esto es un electrocardiograma, un paciente con pacing fisiológico auriculoventricular. Y bueno, pues el implante no era complejo, era solo monitorizar al paciente, ir al ventrículo implantar, ir al aurículo implantar, atornillar, y pues básicamente se obtiene lo que queremos, que es ese pacing auriculoventricular finalmente. Pues, ¿qué hay de la segunda generación de dispositivos leadless? Mejoras en batería, algoritmos de conducción auriculoventricular simplificados y mejoras en sistema de entrega es una realidad. Y los modelos, pues no cambia mucho en hardware, la forma de implantar es la misma, el volumen es el mismo, básicamente mejoró todo lo técnico interno, que es no notable. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿la sincronía auriculoventricular es suficiente? ¿Eso es lo fisiológico? ¿Lo que enfocaron los trials previos? Yo no estoy de acuerdo, doctor. Me disculpa, pero fisiología y pacing no es ni la sincronía AV porque para ni el ella centro no es arrítmico suficiente la conducción Fisiología es auriculoventricular. captura del Necesita sistema más de bien una conducción. estimulación fisiológica dentro o cerca del sistema de conducción. Y efectivamente yo estoy de acuerdo con ella. ¿Y ahí qué opciones nos quedan? Pues al pasar de asincrónico a sincrónico bajamos la mortalidad por R sobre T. Al pasar de BBI a DDD, o sea, de estimulación unicameral a bicameral, disminuimos síndrome de marcapasos. Pero cuando estimulamos sistema de conducción, como nos decía nuestro doctor, evitamos falla cardíaca, evitamos muerte súbita, ya suena bien. Y si a eso le sumo el plus de tener menos complicaciones, más simple implante, o sea, un leadless, yo creería que por allí va el, tal vez no futuro, sino presente. Y eso nos empezamos a dar cuenta, fíjense, no tenemos tanto tiempo implantando leadless en Latinoamérica. 5 años atrás, en el 2018, empezó Chile. Por fuera Puerto Rico, obviamente, empezó Chile. Luego vino Ecuador, Colombia y Brasil casi a la par. Ahí fue mi maestro, el doctor. Y pues luego se disparó un poco con Argentina y Perú. Cuando vamos a ver el número de implantes absoluto, pues bueno, Chile con 40, Ecuador 45, suena que nos quedamos un poco, Colombia se disparó y Argentina también que se disparó. Pero cuando vamos a ver las tasas, ¿qué está sucediendo en Latinoamérica? Por 100.000 habitantes, pues el número de implantes en Ecuador, pues rompió toda expectativa, ha sido el primero de toda Latinoamérica, el con mayores implantes por población, ponderado para población. Y esos conceptos, bueno, también si es que los vemos, Argentina también tenía una buena tasa de implantes. Cuando juntamos conceptos, resulta que los argentinos venían haciendo algo súper interesante, que es una estimulación fisiológica guiada, implantes septales, no considerar como un todo, por una tecnología creada en Latinoamérica, que es Syncromax. Quiere decir, estos conceptos que vamos a dar se originaron en Latinoamérica. Syncromax es una tecnología que básicamente, y tiene mucho respaldo científico, buscó el sitio de implante mejor en septo, porque entiendo, mi doctor que nos decía, intentar implante septal no dio los resultados que queríamos. Claro, porque hay septo apical, hay septo basal, hay septo superior, hay septo inferior. O sea, ver al septo como un todo tal vez no es la mejor forma. ¿Cuál es el principio de Syncromax? Es básicamente mapear el sitio más fisiológico dentro del septo. Y eso fue lo que hicimos, la primera publicación de estimulación leadless sincrónica, pues se hizo en Latinoamérica, en una revista argentina, y ahí se vio que los índices de sincronía en leadless se podían obtener basados simplemente en un pacing de cierta región del septo. Y lo que hicimos pues fue empezar a buscar sincronía eléctrica, analizamos preimplante, postimplante, veíamos índices de sincronía, y en largo plazo, un año hacemos
sincronía mecánica. Y dependiendo de lo que nos den los índices de sincronía, decíamos, este pacing está bueno o no está bueno, y lo metíamos todo en un mapa, creando la mejor región para estimulación con leadless. Pues ese concepto lo creamos y tenemos ya resultados preliminares, porque a corto plazo queremos tener ya mapas de sincronía con el implante de leadless. Quiere decir, dejar esa rutina de implante septal por seguridad para no perforar, que aprendimos clásicamente, y trasladarla más bien a una rutina de implante septal por sincronía. Y ahí creo yo que será realmente el futuro. Esta es una base de datos que tenemos de nuestro hospital. Lo que hicimos es posicionar, y luego del implante analizábamos retrospectivamente qué tan bien quedaron los números de sincronía en los pacientes. Y cuando ya obtuvimos un buen número de pacientes, pues vimos que algunas regiones como la medio basal, la medio superior, tenían bastante buena sincronía. En algunos casos mejoraba la sincronía y en otros por lo menos no la empeoraban. Quiere decir este concepto de no considerar al septo como un todo. Y pues básicamente tuvimos estadísticamente significancia en nuestros análisis. Y lo que les decía, las regiones fueron catalogadas, cada una de las regiones, algunas mejoraban, algunas eran básicamente neutras y otras pues sí que empeoraba, tanto en porcentaje de variación de QRS inicial como en índice de sincronía visto con Syncromax. Nuestros resultados iniciales están siendo publicados, pero curiosamente hace una semana vimos esta publicación de gente queriendo hacer lo mismo, solo con mapeo electroanatómico. El doctor Mohamed de Dubái está intentando demostrar que sí hay regiones sincrónicas dentro del septo que podrían ser interesantes. Y mensajes para llevar a casa: en la TAM tiene que aumentar este implante de leadless por simplicidad, por practicidad, por seguridad. La indicación no es para todos, pero muchos de ellos sí que se van a beneficiar. Y finalmente, si es que se logra este concepto de leadless fisiológico, sea modificando el hardware o con los hallazgos que tenemos, seguramente ni a nuestro doctor Eduardo, ni a nuestro doctor Iván, ni a mí, ni a nadie nos quedará duda alguna de que el futuro está en leadless. Y pues bueno, nos mantendremos calmos y esperaremos seguir a nuestros sueños. Y les voy a agradecer mucho, pero les voy a decir en la forma como se dice en mi país: Dios les pague. Y finalmente le voy a dedicar esto, que es un poquito de humor, a mi hija, que cumple el día de hoy 10 meses, que estuvo como parte del encuentro de 10 años de leadless en Austria y es nuestra embajadora, aquí con su atuendo de indígena típico del Ecuador. Muchísimas gracias.